Tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizados por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Dentro del curso de gestión de aduanas, hoy vamos a la parte casuística número 3. Estamos abarcando varias unidades, como les mencionaba en la última conferencia de curso. Estamos haciendo un trabajo básicamente de review de la parte teórica para enfocarnos claramente en la parte de desarrollo de casos, ¿no? Hay temas dentro del curso de gestión de aduanas que necesitamos comenzar a revisar y a ir mejorando un poco las habilidades situacionales más que todo, ¿no? Dentro de la parte de regímenes o destinación aduanera, que es la que vamos a ver el día de hoy, regímenes de importación, básicamente 3 son los que forman estas modalidades. Hemos encontrado una serie de casuísticas interesantes en las que vamos a comenzar a trabajar, más que todo estructuras y flujogramas de tiempo, que son muy interesantes conocer. Porque si hemos tenido teoría, ahora vamos un poco más a la práctica, vamos a manejar líneas de tiempo, vamos a hacer estructura de lead time sumamente básicas, la vamos a armar juntos. La idea es que conozcamos cuándo debemos presentar cierta información, y no me refiero solo a los documentos, sino también a las comunicaciones. A veces es la parte que menos trabajamos, justamente cuando hablamos de temas estructurales de logísticas de importación. Y bueno, la parte de régimen de importación es básicamente fundamental conocer no solamente la parte teórica que conforma, que ustedes bien conocen, la tenemos mapeada, la tenemos controlada, la tenemos virtualizada, pero sin duda tenemos que enfocarnos a una parte mucho más casuística y vamos a desarrollar 3 casos el día de hoy. Y estos 3 casos fundamentalmente van a estar ligados a conocer la estructura de importaciones en sus modalidades, de régimen de importaciones en sus diferentes modalidades, y vamos a revisar tiempos, porque hoy vamos a trabajar con tiempos, ¿no? Esta serie de conferencias que hemos venido desarrollando junto con CAMEX en estas últimas semanas, y vamos a seguir trabajando las semanas que vienen, obviamente. Entonces, por ahí que nosotros vamos a tener la oportunidad de ir manejando mayor información, sobre todo la parte que nos pueda dar soporte a la toma de decisiones. Cuando comenzamos el curso, la actualización del curso de gestión de aduanas, y revisamos la parte de lo que son destinación aduanera o regímenes aduaneros, muchos de los comentarios y las preguntas, más que todo, iban ligados a unos perfiles de emprendedores que no tienen a la mano la información para, o mejor dicho, tomar decisiones dependiendo del objetivo de su estudio, del objetivo de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos distintos niveles de estudio, el cual nosotros complementamos, en el cual nosotros nos enfocamos a resolver ciertas características de lo que es un emprendedor, de lo que ya es un empresario, de lo que es un nivel de estudio, ¿no? Igual, CAMEX tiene una serie de cursos que justamente dan el balance, complementan, sistematizan la parte de comercio exterior, la parte de gestión de aduanas, sobre todo eso, y es fundamental. Y es muy importante también, es muy importante que nosotros manejemos esta información. Más que todo, manejar esta información. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a hablar y hacer un recordaris básicamente de los regímenes de importación y sobre todo cuáles son estas modalidades que nosotros tenemos a la mano. No solamente para conocerlas, sino saber, porque hay algunas para ciertas situaciones que aplican y para otras no. ¿No? Siempre se habla solamente de importación definitiva para el consumo o exportación definitiva para el consumo, pero tenemos otras formas dentro de las destinaciones aduaneras que nos permiten tomar ciertas decisiones con ciertas características que sin duda a la empresa va a llegar a obtener mejores costos. Situaciones como admisiones temporales, ingresos temporales, importaciones temporales. Entonces, todo eso vamos a resolverlo a nivel casuístico hoy día, pero vamos a hacer un pequeño
vamos a una pequeña revisión de las principales, de la parte teórica principal. Vamos a comenzar a ir aterrizándolo básicamente en los comentarios que nosotros vamos a ir armando de casos específicos y con la ayuda de ustedes tratar de manejar un lead time. La idea es tener a la mano y mapeado el manejo de los lead times. Empecemos por partes. Recordemos que esto es secuencial. Empecemos de la manera secuencial posible. Digamos, ¿qué cosa es un régimen aduanero? ¿O qué cosa es una destinación aduanera? Bien, los regímenes aduaneros son justamente un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico. ¿Ok? Importantísimo. ¿Ok? Ese destino específico de una mercadería. Si yo tengo un bien, una mercadería, y le tengo que dar un destino, finalmente, de salida, de entrada, pero un destino. ¿Ok? Y eso se hace a través y en base a una declaración que el interesado presenta. ¿Quién es el interesado? Pues el exportador, el importador, el broker, el trader, el interesado. En este caso, estamos trabajando en base a regímenes de importación o destinación aduanera de importación. El interesado es el importador, ¿no? Y en base a sus objetivos, que es lo que siempre venimos diciendo, no hay una pregunta en comercio exterior que nos indique qué nos recomendaría. No existe. Lo que encontramos en comercio exterior es lo siguiente. ¿Cuál es tu objetivo? Y en base a tu objetivo, nosotros vamos a comenzar a entablar ciertas estrategias y proponer ciertas estrategias. Entonces, esta destinación aduanera, estos regímenes aduaneros son justamente el conjunto de esas operaciones, ¿okay? En el que tú decides como actor, como operador de comercio exterior, porque un importador también es un operador de comercio exterior, un importador justo con ese respaldo, justo con esa habilidad y con esa certificación que muy pronto lo va a acompañar, como es la OEA, la del operador económico autorizado, tienes que orientar el destino final o el destino temporal de tu mercadería. ¿Okay? Y eso está evidenciado en DAM, para ser más precisos, ¿no? En la declaración aduanera de mercancías, ahí evidencia, ahí está evidenciado justamente cuál es el destino de tu operación, de tu mercadería, de tu bien. Ahora, esta declaración es realizada literalmente, entrada, transmitida electrónicamente. ¿Por quién? Justamente por el agente de aduana. Ahora, aparece la figura del agente de aduana antes de esta certificación OEA que le va a permitir al importador hacer sus propias declaraciones, ¿no? Mejorando el tema de los tiempos. Aquí lo ideal es la mejora de los tiempos. Mejorar tiempos y eso nos va a permitir también claramente ahorrar costos. Hoy, en esta parte del curso de gestión de aduanas, en esta parte casuística, nos vamos a dedicar a revisar casos. Es un conversatorio, es un escenario virtual muy interesante porque a veces nosotros hacemos mezcla de trabajo con plataformas, extraemos data estadística y armamos cuadros, etcétera. Pero en esta oportunidad vamos a hablar básicamente de los regímenes de importación y cuáles son las decisiones más óptimas, ¿no? Y vamos a graficar, claro que vamos a graficar un lead time importantísimo, porque ustedes tienen que tener esos conocimientos, ¿no? Independientemente del curso que estemos llevando dentro de analista de comercio exterior, gestión de aduanas, envase y embalajes, incluso dentro del rubro de comercio exterior, ustedes tienen que conocer los tiempos más adecuados. O sea, ese lead time tiene que ser óptimo, ¿ok? Tiene que ser óptimo. Es fundamental que manejemos esas fechas. Es fundamental que manejemos esos tiempos en cara a nuestros clientes, en cara a nuestros proveedores, ¿no? Si eres importador, tu proveedor tiene que respetar ciertas fechas. Y para eso tenemos tres modalidades o tres regímenes dentro de los que es la parte de importaciones. Tenemos la importación para el consumo definitivo, tenemos la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Y por último tenemos lo que es la reimportación en el mismo estado. Situaciones totalmente distintas, con características totalmente distintas, que sin duda nos van a permitir a nosotros tomar decisiones distintas, por ende también decisiones distintas. Qué importante que es esto, ¿no? Qué importante que es
tener esas habilidades y conocer esta información para que nosotros podamos tomar ciertas decisiones importantes también. ¿Sí? Importantes también. Ok, entonces vamos a empezar con lo que es importación definitiva. Vamos a revisar un caso, vamos a manejar un lead time juntos con su participación. Es importante que ustedes vayan virtualizando, si bien los documentos que nosotros les vamos enviando, también ir virtualizando ciertas acciones a tomar, porque eso nos permite ir conociendo, armando flujogramas, armando varias cosas importantes, que nos permite tomar decisiones importantes también. A ver, ¿qué cosa es la importación definitiva entonces? La importación definitiva es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo. Luego, obviamente, del pago de garantías, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de recargos o multas, si las hubiere, ¿no? Si las hubiere, ¿no? Y el cumplimiento de formalidades y otras obligaciones aduaneras, ¿no? Esas formalidades son básicamente documentarias. Las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. Muy bien, entonces todas esas formalidades de dinero, formalidades financieras de pago, más las formalidades documentarias, ¿no? Presentación de documentos que son el estándar, que ya los conocemos, lo hemos revisado en varias oportunidades, o documentos adicionales si es que nos referimos a que estás importando productos restringidos y necesitan una certificación adicional, ¿no? Digamos, maquillaje, Digemit, eh, digamos, productos comestibles procesados como galletas, licores, que necesitan digesa, el permiso de digesa, al igual que útiles de escritorio, según sea el caso, ¿no? O de repente armamento, municiones, Discamec, o productos que tengan radiofrecuencia, no solo los celulares, sino todo artículo que tenga radiofrecuencia, con permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Permisos que se tramitan a través de la ventanilla única de comercio exterior, permisos que son obtenidos por cada uno de los importadores, son fáciles de tramitar, todo es virtual, no hay mucha ciencia en eso. Camex tiene una serie de cursos ligados básicamente al tema de logística de importación. He estado presente en varias conferencias, sobre todo en las cómo puedes tramitar. Y es algo que ayuda mucho a estos nuevos emprendedores, nuevos importadores. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros hoy día en el caso de la parte de importación definitiva, que es el primer régimen de este conjunto de regímenes de importaciones, y está dentro de lo que son destinación aduanera, estamos viendo un caso, o vamos a ver un caso de importación específica, definitiva, de un producto, y lo que nos interesa a nosotros es mapear el lead time. Es mapear el lead time. Seguramente tenemos ahí algunas características que vamos a necesitar ajustar o que vamos a necesitar comentar para poder nosotros tener en cuenta claramente la situación. Muy bien. Pero antes de pasar al caso, quería rápidamente revisar de manera a manera de síntesis, porque ya lo hemos trabajado, la parte teórica, y ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, literalmente la mercadería, como paso número uno, como etapa, procedimiento, modalidad, número uno es la numeración. Lo que nosotros decimos numeración es numeración de la declaración. Pero literalmente, ¿qué es esto? Literalmente, ¿qué es numeración de la declaración? Para ponerlo de una manera más práctica, ¿no? Porque estamos ahora trabajando de manera más casuística. La mercadería llega al puerto, por ende, después de pasar las formalidades de pago y formalidades documentarias, previo a eso, el agente de aduana, que es el representante del importador, literal entra al sistema de SUNAT aduana, y declara, ¿no? Declara. ¿Y qué declara? Mediante una transmisión electrónica. La información general, ¿no? Que son camisas de algodón para hombre, de la marca Pepito, proveniente de China, del proveedor, del puerto de embarque, con una forma de pago de transferencia bancaria. El importador es tal, ubicado en tal lugar, ¿no? Y con base a esa información, la camisa costó $3, son 1000 camisas,
El total son $3.000. Y una vez que se transmite esa información, que se transmite electrónicamente esa información como parte inicial del trámite, el resultado es justamente lo que nosotros decimos la DAM, que es la Declaración Aduanera de Mercancías. Y este es el resumen de todo lo que acabo de mencionar, ¿no? De todo lo que vamos digitando o que la gente de aduana digita en nombre nuestro. Digita en nombre nuestro, entonces ahí está. Revisando bien viendo. Y esa DAM, parte de la DAM, parte de la declaración, también nos genera justamente lo que nosotros tenemos que pagar. La liquidación de tributos a pagar, ¿no? Como les digo, esto se autogenera en el sistema de SUNAT, sistema de SUNAT aduana. Yo estoy entrando la información y en base a la información que yo he entrado, como resultado de esta información que yo he entrado, tenemos una liquidación de gastos. Estos gastos o costos, más que todo costos, porque van directamente al producto. Sabemos que el costo incide directamente en el producto. Nosotros cancelamos, literalmente, entramos a las cuentas de SUNAT, hacemos el pago, ¿okay? La cancelación de la deuda aduanera o algún tipo de recargo, si es que se da el caso. Hay algunos impuestos adicionales, ¿no? Pero normalmente pagamos el ad valorem, que es el impuesto arancelario, y pagamos el IGB, normalmente. Sin embargo, tenemos aquí algunos impuestos adicionales, como, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo para algunos productos. Estos impuestos selectivos al consumo, por ejemplo, son para las bebidas, para las galletas, para la gasolina, para los cigarros, etcétera. Productos muy específicos. Y después tenemos el tema también de la percepción. Hay algunos productos que pagan, por ejemplo, el tema del antidumping, que es una medida arancelaria que aplica a ciertos productos, ¿no? Entonces, ahí es en que nosotros tenemos que claramente percatarnos si el producto es o no es. Pero normalmente pagamos nuestro ad valorem y nuestro IGB. Y nuestro ad valorem se divide en 3. 0%, 6%, 11%. En el 0%, que es un número que para temas estadísticos tiene que colocarse 0, si es que es 0, son para productos e insumos que no se fabrican en el Perú, ¿no? Partes y piezas que no se fabrican en el Perú, básicamente insumos, ¿no? Entonces, como no se fabrican en el Perú, por lógica, no hay que ponerles impuestos para que puedan entrar a formar parte de un producto que finalmente se va a vender, por ende, no hay que castigarlo con un tributo adicional, porque ¿cuál sería el resultado? Que este producto final tendrá un precio de venta elevado que lo va a hacer menos competitivo, ¿no? Que la competencia. Y también al tema de lo que son bienes de capital o maquinaria, ¿no? Los bienes de capital y maquinaria no tiene lógica, tiene un 0% de impuestos, porque la idea fundamental es que ingrese al país y por ende comience a trabajar, a dar máquina a la economía nacional, ¿no? Y lo que son 6% son productos que tenemos una producción muy pequeña, y no va a dañar nuestra economía si importamos estos productos, ¿no? Entonces aquí hablamos de electrodomésticos, juguetes, accesorios, algunos productos que producimos, para la redundancia, de manera muy pequeña, volúmenes muy pequeños. Por ende, se pone un 6%. Y después tenemos el 11% que sí se aplica a productos que tienen que, claramente está, que dañan la economía o la producción nacional. Y ahí está pues justamente lo que es textil y calzado, básicamente. Y básicamente nosotros producimos y producimos a gran volumen. Entonces hay que ponerle un freno, ¿no? Le ponemos un 11%. ¿Ya? Entonces, hay que pagar. Y el IGB es el 18%, pero el IGB está formado por dos conceptos. El IGB propiamente dicho, que es 16%, y el impuesto de promoción municipal, o el IPM, que es 2%. Ambos, la sumatoria, que es 18%, es lo que justamente forma lo que conocemos como IGB. Y tenemos esto para cancelar. Y esto lo genera automáticamente el sistema de aduana en base a la transmisión de información que la gente de aduana ha hecho previamente. Y tenemos modalidades para el pago, ¿no?
pago con garantía previa o pago sin garantía previa. Con garantía previa te da la potestad de pagar hasta el día número 21 del mes siguiente de llegada la nave. ¿Ok? Genial. O sea, tienes un tema de manejo de capital, flujo, liquidez durante ese tiempo. Y lo otro es sin garantía, que una vez que se enumere, se genere la DAM, se genere los tributos, ese ya tienes que pagar, porque no tienes garantía, hay que pagar, ¿no? Y ahí son decisiones que se toman a nivel de empresa. Independientemente si pagas ese mismo día porque no tienes garantía o pagas el día 21 porque activas la garantía al día 21 del mes siguiente, en ambos casos, una vez activada el sistema de pago, se asigna aleatoriamente, ¿ok? Quiero que quede claro eso. Aleatoriamente se asigna un canal de control. Si sale el canal verde, la mercadería pues tiene disponibilidad inmediata para ser retirada del puerto, del almacén, hasta tu almacén, tu centro de distribución, etcétera, ¿no? Si sale el canal naranja, hay que aplicar, hay que revisar un tema documentario. Este tema documentario es interesante. Puede ser, o se puede dar en dos casos. Tú puedes presentarlo en la mañana para que revisen los documentos. Podemos tener el levante o podemos tener ya el canal o la autorización para retirar la mercadería por la tarde, o presentar los documentos en la tarde y tenemos al otro día por la mañana todo listo para poder retirarlo. A diferencia del canal rojo, ¿qué pasa con el canal rojo? El canal rojo es distinto. Ahí sí hay que abrir el contenedor. Esto no es del mismo día. Se pide de un día para otro. Hay que posicionar el contenedor, hay que abrir el contenedor, tiene que ir la autoridad aduanera, literalmente, con los documentos en mano, comenzar a chequear. Aleatoriamente abre cierta parte de los cartones y comienza a revisar. Lo que dice la factura, la factura dice marca Pepito, y lo que dice la caja, lo que dice el producto, tiene que coincidir. Se han dado casos de abandono de mercadería en el puerto, justamente porque no cumple con esta condición. Porque se equivocaron una A, pusieron un X, un punto, una coma, un número adicional. En un producto restringido, como es en el caso, por ejemplo, de los productos procesados, ¿no? El caso lo he visto en conserva de atún proveniente del mercado taiwanés, que tiene su registro sanitario, sí. Tiene su DIGESA, claro. Tú solicitas tu DIGESA. ¿Qué pasa? Este DIGESA lee claramente un modelo, un estilo, un código, ¿no? Que tiene que ser el mismo, una cantidad de letras, el mismo que el que está en el producto propiamente dicho. Porque salir canal rojo, donde justamente es un reconocimiento físico, donde hay una apertura de contenedor, es ahí donde está revisando la mercadería contra documento. ¿Qué pasa si es que no se cumple esta restricción? Lo que sucede justamente es que la mercadería no es que quede en abandono legal, no, no es así. Tiene un tiempo para poder cambiar la etiqueta. Usted diría, pero la cambia de etiqueta al otro día, pues, ¿no? No, no es tan sencillo. Porque el que tienes que cambiar es el permiso. Por ende, hay que ir ¿a dónde? A sacar el permiso de nuevo a DIGESA, donde no aplica silencio administrativo y hay que esperarse 15 días a más, según la temporada. Porque puede darse que la temporada sea alta, en el que se demoren 15 a 25 días y la mercadería esté en el puerto y siendo un producto comestible en el que se acorta la vida útil, mientras que viene el documento, hay que presentar documentos nuevos, hay que enviar desde origen documentación nueva, comienza a revisar, en fin, una logística que finalmente va a permitir que el producto se quede obsoleto. Hablamos de vías útiles en un tiempo determinado, y todo por no haber tenido una revisión anterior, que justamente
es el core del caso que vamos a revisar el día de hoy. Qué importante es evitar lo que estamos justamente mencionando. Qué importante es mantener el control logístico. Qué importante es saber cuándo debemos nosotros tomar poder de las cosas. Por eso vamos a revisar este caso muy interesante que nos va a permitir tomar ciertas decisiones, ¿no? Conforme lo voy a ir leyendo, nos vamos a ir dando cuenta y nosotros podemos tomar ciertas decisiones. Según la situación en la que nos encontremos, básicamente, ¿verdad? A ver, esta es importación definitiva de juguetes. Genial, juguetes. ¿De dónde viene? Del mercado chino. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? La empresa comercializadora de juguetes y útiles de escritorio a nivel nacional, que es SAC, muy bien, ha ganado, muy bien, ha ganado una licitación para abastecer en el 2021 todavía a una institución educativa en el departamento de Trujillo, perdón, el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, la cual quiere impulsar el deporte de ajedrez en su colegio. Ok, entonces la empresa en mención ha cotizado con el mercado chino, con quien tenemos un tratado de libre comercio. Ajá, primer punto importante. Tratado de libre comercio es una licitación, una compra muy puntual. Muy bien. Y con China ha negociado la compra de 1.000 piezas de juguetes para este colegio en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. ¿Qué ha pasado con esto? Este colegio o esta institución educativa lo que quiere es promocionar el deporte de ajedrez en sus alumnos y quiere hacer una compra. Muy bien. Esta empresa ha salido a negociar con China. Necesito 1.000 piezas de juego de ajedrez. Perfecto. Cada una $9.30. FOB Ningbo. Ok. Ningbo es uno de los principales puertos de origen en China. Y la compra es Incoterm FOB. Muy bien. Haciendo un total de 500 cajas. O sea, esas 1.000 unidades van a entrar en 500 cajas. Perfecto. Y estas 500 cajas nos dan un volumen de 5.5 metros cúbicos, CBM, metros cúbicos. Por ende, acá tenemos claro una cosa que es muy importante. Que esto no es un contenedor exclusivo, no. Esto es una carga suelta, menos de un contenedor. Less than container load. Carga suelta. Importante. Qué importante. Ahora, qué importante también es el tema del manejo del flete. Muy bien, entonces cuando hacemos cálculo de flete, siempre la gente de carga, que es el llamado a cotizarnos, sobre todo en un FOB, como es en el caso, es importante lo siguiente, es importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que tener esta información con mucha anticipación. Porque si queremos que un agente de carga nos cotice flete, la primera información que nos va a pedir es justamente esa. ¿Cuál es tu mercadería? ¿Cuántas piezas son? ¿Cuántas cajas? ¿Cuánto mide la caja? Y finalmente, ¿cuál es el volumen de la misma? Muy bien. La empresa se encuentra haciendo un trabajo de inteligencia comercial, muy bien, para identificar las mejores acciones y optimizar el proceso. Tener en cuenta que el TLC nos permite una liberación del 100% de las valores con un certificado de origen, ¿eh? Eso hay que tenerlo también en cuenta, muy importante, con un certificado de origen, porque aquí, si nosotros no tenemos un certificado de origen adecuado, no vamos a poder liberar justamente el 100%, como lo está indicando este caso. ¿Cuándo debemos tener el certificado de origen? Justo ahora que estamos trabajando durante la pandemia, unas importaciones 100% digitales. ¿Okay? 100% digitales. Muy bien, ¿qué nos solicita el caso? ¿Qué nos solicita el caso? Primero, armar y analizar de producto objeto de estudio. ¿Okay? Vamos a hacer un pre-embarque, vamos a hacer un embarque, vamos a hacer una nacionalización con tiempos. Eso es importantísimo, vamos con tiempos. Lo vamos a dividir en 3 etapas, así que este flujograma que es muy sencillo, vamos a dividirlo en 3 etapas, lo vamos a hacer ahorita en Excel. Sencillísimo nomás, pero es bueno que lo conozcan porque vamos a juntar tiempos y armar un lead time final.
Y después nos piden qué es el factor de nacionalización. Yo creo que empezamos con esta respuesta. Empezamos con la segunda parte. ¿Qué es el factor de nacionalización? A ver, el factor de nacionalización, la teoría claramente lo indica, es la sumatoria, muy bien, es la sumatoria de todos los costos o de todos los costos incurridos en el proceso de importación entre el valor de la compra. Muy bien, entonces nosotros tenemos costos inmersos, incluidos durante el proceso de la logística de importación. Así es, efectivamente así es. Flete, seguro, agente de aduana, agente de carga, etc. Todos esos costos, sumado incluso el valor de la mercadería, ¿no? Precio de la mercadería, flete, seguro, ad valor, todos esos costos, la sumatoria la dividimos entre el valor de la compra, que en este caso sería el valor FOB, y el resultado es el factor que nos va a permitir conocer cuánto me va a costar la mercadería que he comprado en China ponerla en mi almacén. ¿Cuánto me va a costar colocarla en mi almacén? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es importante. Es importante que se maneje este tipo de información. Por ende, también es importante que nosotros conozcamos y que nosotros sepamos los tiempos inmersos, que es lo que vamos a hacer justamente ahora. ¿Okay? Vamos a abrir un Excel sencillo, porque el caso nos está pidiendo armar el flujo. Muy bien, lo vamos a hacer ahorita. Y vamos a ir comentando lo que vamos encontrando en el camino, que también es importante. Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a darle un poquito de espacio a todo esto. Muy bien. Vamos a dividirlo primero en preembarque. Es importante que tengamos esto en cuenta. Sobre todo lo que son juguetes, ¿no? Como en este caso, son juguetes de ajedrez. Como nos está indicando el caso, claramente, es que nosotros tenemos una cotización, porque necesitamos abastecer. Estamos con el tiempo justo, creo que el tiempo, estamos atrasados. Poniendo como fecha de entrega que las clases empiezan en marzo y el colegio recibe la mercadería a fines de marzo, ¿no? Todo un mes, mientras que se arma el tema de los equipos y quienes quieren participar y todo eso. Vamos a poner como que fines de marzo o el 1 de abril es la entrega de la mercadería. Por ende, primero tenemos que poner una orden de compra. Y esta orden de compra, esta PO, Purchase Order, tiene que ponerse 60 días antes de la fecha de embarque. ¿Por qué? Porque el productor se ha comprometido en hacer una producción en 2 meses, o sea, en 60 días. Muy bien, imaginemos que estemos ahora 1 de noviembre. Muy bien, que estemos 1 de noviembre. Es importante también tener siempre esta información mapeada. Y tenemos una producción de 60 días. La idea es que la producción empiece también el 1 de noviembre, junto con la orden de compra. Término de producción, 60 días, ¿no? Nos dice el caso. O sea que el 31 de diciembre va a embarcar. Muy bien, acá tenemos la primera parte de lo que viene a ser
El preembarque. Muy bien. Entonces, el 31 de diciembre embarca. Yo le pongo mi orden de compra el 1 de noviembre, el 31 de diciembre embarca. Muy bien. Ahora, ¿estos juguetes requieren o no requieren permiso de DIGESA? Importantísimo saber esa información. Porque si requiere un permiso de DIGESA, el permiso, que es una resolución directorial, básicamente, tiene un número, RD-2021-004. Ese número de la resolución tiene que estar impreso, printeado, impreso, o en la caja del producto o un sticker. Te permite un sticker también. Lo ideal es que esté impreso o printeado en la caja del producto. Es lo ideal. Es lo ideal. Sin embargo, también te permite poner, justamente ponerlo en un sticker. Sea cual sea el caso, como le digo, lo ideal es que sea un sticker. Imaginemos que sea en un sticker. Bien, y los amigos en China se demoran 7 días, una semana, para poder poner ese famoso sticker a cada una de las 1000 piezas, se me refiero a 1000 cajas, de juego de ajedrez. Entonces, a ese 31 de diciembre hay que quitarle 7 días. O sea que el 24 de diciembre los amigos chinitos tienen que ponerse a chambear. Muy bien. Entonces, para que ellos etiqueten, yo tengo que tener ya. Yo tengo que tener la resolución ya emitida, el registro de DIGESA. Pero ¿cuánto se demora? Dice que se demora, según la ley, 15 días. Pero aquí no aplica silencio administrativo, por ende, nos jugamos 15 o 20 días. Imaginemos que ya cumplan con los 15 días en emitir esa resolución. Yo necesito tenerlo 15 días antes de que ellos empiecen, ¿no? Entonces, tengo que tramitarlo el 9 de diciembre. Lo ideal sería con mayor anticipación. Pero el 9 de diciembre se genera la solicitud. Bien. Se solicita DIGESA. Muy bien. Muy bien, se solicita DIGESA. Y aquí se envía número de DIGESA al proveedor. Muy bien, ¿para qué? Para que pueda colocar los stickers, pues, y pueda tranquilamente llegar a ese 31 de diciembre sin ningún problema, ¿ok? Muy bien. Eso es lo que pasa en el preembarque con respecto al tema de DIGESA. Pero ¿qué pasa con el tema de los documentos de embarque? Certificado de origen. Ya hemos visto que el producto está liberado 100%. ¿Qué pasa con el tema del certificado de origen? A ver. Si el certificado de origen es adecuado, no está correcto, tiene errores, entonces el certificado de origen no aplica, por ende, una aduana no te permite liberación. Obviamente, la entidad está encausada justamente a no querer por ningún motivo liberar, porque estás dejando de recaudar información. Entonces, siempre va a buscar cualquier arista, cualquier información que no contenga para que no aplique la liberación. No aplique la liberación, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que estar 100% seguro de que el certificado de origen esté bien emitido. Para eso, es el agente de aduana que nosotros contratamos, que es nuestro soporte, quien nos tiene que validar. Tú puedes hacer una revisión de certificado de origen, evidentemente,
Sin embargo, es el agente de aduana, como la parte técnica, la que te tiene que dar el OK. Por eso nosotros le pedimos al proveedor los documentos en draft. ¿En draft qué quiere decir? En borrador. ¿Por qué documentos en draft? ¿O por qué documentos en borrador? Porque es el agente de aduana el que te va a claramente revisar esos documentos y te puede decir que están OK, emitidos, para que así se pueda, sin ningún problema, el proveedor ya enviarte los originales. Pero sin haber aprobado tú ese draft, ese borrador, no, es imposible. ¿Y cuándo se tiene que hacer eso? ¿Cuándo te tiene que enviar tu proveedor esta serie de documentos en borrador? Pues mínimo 8 días antes de la fecha de embarque. Si va a embarcar el 31 de diciembre, tú el 23 de diciembre ya tienes que tener los documentos. Esto es paralelo, ojo, con el tema de Digesa, es paralelo. Pero qué importante es. Qué importante es. Una vez que obtengamos esta información, pasamos a otra etapa, una etapa a la que nosotros llamamos embarque. O tracking o seguimiento. Ponele tracking o seguimiento, ¿no? Muy bien. La mercadería se encuentra en el agua. ETD, Estimate Time Departure, o sea, fecha de zarpe, 31 de diciembre. Muy bien. ETA, que es el Estimate Time Arrive, que esto llega a 30 días, vamos a ponerle aproximadamente. Vamos a ver que esto llega 30 días, muy bien. O sea que el 30 de enero, básicamente está llegando la mercadería al puerto. Al puerto, hay que tener en claro eso. ¿Cuándo está llegando la mercadería? El 30 de enero. Pero tú ya le diste el OK a los documentos, así que no hay mucho problema ni mucha ciencia por ahí. Sin embargo, tenemos aquí otro tema, que es el aviso de llegada. Es un documento que tú tienes que exigir. El aviso de llegada. ¿Por qué el aviso de llegada? Porque el aviso de llegada tienes que, te confirma la llegada, bueno, la redundancia, te confirma el flete, que ya lo negociaste, te lo confirma, te confirma quién es el depósito temporal, con quién hay que sacar los vistos buenos, a qué almacén se está dirigiendo, en qué nave, número de bultos, pesos, te está confirmando una información que tú ya tenías en los documentos, como el documento de embarque, y con información paralela que te puede dar tu agente de carga, pero el aviso de llegada te lo reconfirma. Y ese aviso de llegada, ¿cuándo te lo entrega? 10 días antes de la fecha de la llegada de la nave. O sea, el 20 de enero tú tienes que tener tu aviso de llegada. Y con tu agente de aduana, el aviso de llegada le va a servir para que éste pueda tranquilamente hacer sus declaraciones. ¿Y cuándo hacemos las declaraciones? Normalmente, en un despacho anticipado lo puede hacer como 15 días antes, ¿no? Pero en verdad nosotros más o menos lo trabajamos como que días antes, 5 días antes, se genera la DAM, o sea, tu agente de aduana, 5 días antes de que llegue la mercadería, genera la DAM, y ese mismo 25 tienes el canal, porque así pagues ese día, porque no tienes garantía, o así pagues el 21 del mes siguiente, porque tienes garantía, se genera, el día de la declaración, se genera el canal. El 25 de enero, la mercadería llega el 30 todavía, pero a ver, ¿qué pasa si sale canal naranja? Tú puedes presentar esos documentos que solicitaste, que aprobaste con tu agente de aduanas o draft, lo puedes presentar antes que llegue la mercadería, cosa que cuando ya llega tienes la disponibilidad. ¿Okay? Eso es importante. Este lead time es muy importante, muy, muy importante.
A ver, otros regímenes también muy importantes es el tema de la reimportación en el mismo estado. ¿Qué pasa con la reimportación en el mismo estado? Este es el régimen de reimportación en el mismo estado, permite el ingreso a territorio aduanero de mercancías ya exportada, ¿ok? Ya exportada y sin el pago de derechos arancelarios, o sea, yo no voy a pagar impuestos cuando vuelva a entrar, muy bien, y demás aplicables a la importación para el consumo. La condición es que no haya sido sometida a ninguna transformación, ¿ok? Elaboración o reparación. Pero ¿hay lógica en esto? Vamos a revisar un caso, si es que hay lógica, porque acá me dice, acá aplica productos que fueron exportados, pero van a volver a entrar, pero entran sin pagar impuestos de importación. ¿Por qué? Porque es una reimportación en el mismo estado. ¿Y por qué se fueron entonces? Si acá me dice que no puede tener ninguna transformación. Vamos a revisar. Aspectos generales en la reimportación en el mismo estado. Para someter una mercancía al régimen de reimportación en el mismo estado, la declaración de nueva mercancía de exportación definitiva con la cual salió la mercadería fuera del país debe estar regularizada. Recordemos que en una exportación hay una DAN provisional y una regularizada. Se puede solicitar la reimportación en el mismo estado por la cantidad total o parcial de la mercadería que tú llegaste a exponer. Genial. El régimen de importación en el mismo estado se encuentra sujeto a un reconocimiento físico obligatorio. O sea que cuando la mercadería llega, sí o sí sale canal rojo. ¿Por qué? Porque tienen que revisar y garantizar que efectivamente esa mercadería no ha sufrido ningún tipo de transformación. ¿Okay? El plazo máximo para acogerse será de 12 meses, contando a partir de la fecha del término de embarque de la mercadería exportada. Muy bien, mercadería exportada. Vamos a ver un caso entonces, porque no me queda muy claro, ¿no? Acá de repente no nos queda muy claro. Aquí tiene que haber exportación definitiva con reimportación en el mismo estado. Si la mercadería se exportó definitivamente es para que ya se consume en el extranjero o por ende, ¿qué tiene que ver la parte de que puedo hacer una reimportación en el mismo estado? No solamente de toda la mercadería exportada, sino solamente parcialmente. Ok, ahí vamos a ver dos casos, ¿ya? Aquí vamos a ver dos casos. El primero es un caso en el que la devolución, la mercadería se reimporta en el mismo estado en su totalidad y tengo un caso en el cual la mercadería ha tenido que ser reimportada en el mismo estado, pero de manera parcial. O sea, exporté 100, pero solamente vuelvo con 50. Dos casos distintos, situaciones en comercio exterior que lo vamos a ver. El caso de reimportación en el mismo estado se trata de exportación de quinoa a Estados Unidos. ¿Qué nos pide esto? Analizar el flujo del régimen y las estrategias más óptimas para la toma de decisiones. El flujo lo tenemos acá, ¿no? Exportación definitiva, tenemos una aduana provisional, la mercadería es exportada, la mercadería zarpa, solo regularizamos, tenemos 30 días para regularizar la información que provisionalmente declaramos ante nuestra aduana y finalmente esa DAM de exportación definitiva queda regularizada. Ok, por ese lado todos estamos ok. Ahora, esta mercadería, la quinoa, llega a Estados Unidos. Muy bien. Y la mercadería es rechazada. La mercadería es rechazada en el puerto de Los Ángeles, Estados Unidos. Aduana o el cliente la rechazan. Y como la han rechazado, simplemente es subirte al próximo barco y tiene que entrar de nuevamente al Perú porque ha sido rechazada. Genial. Reimportación de la mercancía. Muy bien. Y ahora, el agente de aduana que genera una nueva DAN, una declaración aduanera de mercancías, como son ellos los llamados al destino de tu mercadería, lo dijimos en las primeras láminas, entonces lo que hace aquí es lo siguiente, coloca en la declaración aduanera de mercancías que esta va a estar sujeta a la destinación aduanera de reimportación en el mismo estado. Esta mercadería llega, si se generó un beneficio, se devuelve, o sea, ustedes tienen que devolver, y va a salir canal rojo sí o sí. ¿Por qué va a salir canal rojo? Porque tienen que asegurarse que esa quinoa que salió no vuelva como harina de quinoa, pues, ¿no? Salió quinoa en granos y no vuelva como quinoa en polvo, ¿no? Hay que revisar. ¿Cuándo se ha dado esta situación? A ver, yo les quiero comentar. El Perú
Estados Unidos básicamente es el principal comprador de quinoa en el mundo y el principal comprador de quinoa del Perú. Actualmente nosotros nos encontramos como los principales productores y exportadores mundiales de quinoa. Genial, hasta ahí todo bien. Algo importante tener en cuenta aquí es lo siguiente. La normativa de ciertos países restringen a veces el comercio exterior. Por ejemplo, estamos hablando de que Estados Unidos dejó de comprar quinoa convencional y de un día para otro aplicó unas leyes para que sea consumo de quinoa orgánica, simplemente quinoa orgánica. Pero Perú tenía embarques en el agua de quinoa convencional, porque esa fue la primera compra. Pero no. A partir del momento X se vuelve quinoa orgánica, por ende hay que devolverlo. ¿Ha sufrido algo? No, se cumplen entonces las características. En el mercado, cuando decimos embarques parciales o devolución parciales, en el mercado ecuatoriano hace unos años, hace 3 o 4 años, ciertamente, se aplicó una medida arancelaria llamada cuota de importación. La mercadería, prenda de vestir, 100 unidades, para ponerle un número. ¿Y qué dice esta medida arancelaria? Que solamente puedes comprar un porcentaje de la producción a nivel internacional y el otro tienes que comprarlo sí o sí en tu mercado local. Pero ya fueron enviadas, perfecto, llegan, te devuelven la mitad, porque la medida arancelaria dice solamente puedo importar 50, yo te compré 100, no sabía que se iba a aplicar, en el camino se aplicó, cuando llegó se aplicó, por ende solamente te puedo comprar 50 y te devuelvo los otros 50, no les he hecho nada, solamente te los estoy devolviendo, o sea, vuelve en el mismo estado. Es el siguiente caso cuando hablamos de parciales, de devoluciones parciales. Por otro lado, tenemos lo que es la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Se admite temporalmente y se exporta, pero en el mismo estado. ¿Cuándo se hace caso? La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es el régimen que permite el ingreso a territorio aduanero de ciertas mercancías, ¿no? Con suspensión de pago. No vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque va a estar solamente cumpliendo un fin determinado en un lugar específico. Y una vez que lo cumpla en un plazo determinado, tiene que ser reexportada. Bien, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración de la garantía. Se te va a devolver cuando la mercadería se vaya, porque en algunos casos esta mercadería se queda aquí y ahí ya pues paga los impuestos. Deja de ser una admisión temporal y se convierte en una importación definitiva, ¿no? El tema de los plazos es de acuerdo a la fecha de vencimiento de la garantía que tú has solicitado. ¿Cuándo pasa eso? A ver, ¿cuáles son los casos? ¿Cuáles son esos casos de admisión temporal para exportación en el mismo estado? ¿Para qué lo admite temporalmente? Hace unos minutos, unos segundos, mejor dicho, les dije, automáticamente tú presentas una garantía para que puedas admitir temporalmente productos en el Perú por un periodo de plazo de 12 meses. Pasado el periodo de plazo o por decisión propia del importador, dice, ya no la quiero exportar, me la quiero quedar, pues paga los impuestos. Pero tú pusiste una garantía, así que ahí simplemente aduana coge la garantía, efectúa esa garantía. Pero ¿qué casos encontramos en esto? A ver, en los conciertos, básicamente, los grandes conciertos de espectáculos que nosotros solíamos tener aquí en Perú, los cantantes o los grupos o eventos venían con su propio equipo musical, ¿no? Contenedores de sonido, equipo musical, instrumentos propios de las personas o de los cantantes, grupos de cantantes que vienen a realizar un concierto. Pero durante el concierto, efectivamente, después tienen que salir nuevamente porque tendrán que irse a otros conciertos, volver a su casa, etcétera. Pero ese tipo de productos, de instrumentos musicales, solamente están por un tiempo, lo que dura el concierto, el festival, etcétera. Entonces, tienes un packing list de todos los instrumentos musicales que entran en un concierto y estos son calculados con garantías y esta garantía se le devuelve una vez que salgan estos productos, pues. Dijiste traes 10 trompetas, pues tienen que salir 10 trompetas, pues. No pueden salir 8. Si no, aduana simplemente ahí nomás
usa el dinero para cubrir esas dos. Y así pasa con el tema de espectáculos o eventos, digamos, ferias internacionales. El store planning o la estructura de la feria se importa durante el periodo de la feria y después sale. O las maquinarias, como sale en ese ejemplo. Yo importo una maquinaria que viene a cumplir una función específica de extracción de minerales, por ejemplo, como un ejemplo, y una vez que acaba su función, ya tiene que ser, pues, retornada a su país. Por eso entró aquí como admisión temporal. Temporalmente te hemos admitido. No has pagado impuestos porque te vas sin sufrir ningún cambio, pero sí tienes que dejar una garantía. Eso sí, importante. Bien, esa es la parte casuística de la que les hablaba, ¿no? De justamente interactuar con las situaciones que se están dando, que se encuentran en este momento, que son importantes, porque ciertos operadores de comercio exterior no conocemos, no sabemos que tenemos esa potestad. En el caso de los conciertos que les decía y la parte de emisión temporal, es un negociazo. Bueno, ahora no lo hay, pero es un negociazo cuando habían eventos. Son pocas las empresas que se dedican a eso. Les recomiendo que amplíen un poco la parte teórica, por si les interesa, porque es solamente manejar y tener el control de la información. Bueno, vamos a seguir con este ciclo de conferencias que tenemos todos los días a través de CAMEX, dándole más casuística a la parte teórica que hemos venido completando. O sea, es como que el complemento de los diferentes cursos. Hoy estamos en gestión de aduanas y así seguiremos en las próximas semanas. Esperamos que su participación y siempre es muy importante. Recuerden que CAMEX comparte con ustedes la información en redes sociales y nada, solamente me queda agradecerles y nos vemos en la próxima conferencia.